Muy bien, amigos. Llegamos de esta forma a esta cuarta parte del curso de gerencia sostenible tras compleja, donde sí efectivamente vamos a entrar en el tema gerencial. Hemos contextualizado muy bien el asunto de cuál es la situación que tiene el mundo, cuáles son los requerimientos más importantes que pensamos de la nueva gerencia, la necesidad de un cambio de modelo gerencial. Y ya en el primer módulo instruccional hablábamos de cuál es el enfoque One Health, One Welfare. Aquí vamos a tratar de integrar ese paradigma en lo que va a ser el cambio de modelo gerencial. Por supuesto, es un paradigma One Health y One Welfare que está fundamentalmente dirigido a la ciencia de la salud, las ciencias agrícolas, las ciencias forestales, las ciencias que tienen que ver con el ambiente, pero no significa de que ese enfoque no tenga, como ya lo estudiábamos, no tenga implicaciones en el resto de las profesiones, porque justamente, y en el resto de las actividades, porque justamente basados en el proceso de complejidad, de transcomplejidad que estamos manejando y el proceso de sostenibilidad, ese enfoque nos permite a nosotros tener una amplitud de criterio, que es lo que se va a evidenciar justamente en lo que vamos a tratar en adelante. Lo cierto es que vivimos en un mundo, permítame aquí regresarnos. Ajá. Es un mundo en donde ya establecimos hay una complejidad importante, hay un ritmo de cambio violento, hay una volatilidad permanente, hay una inclusive ambigüedad porque hay falta de claridad del significado de los eventos y hay una permanente incertidumbre por una falta de claridad acerca del presente. Entonces, nos manejamos en este cuarteto de actividades, de situaciones que los planificadores lo llaman genéricamente VICA: volatilidad, ambigüedad, complejidad e incertidumbre. Entonces, para eso debemos nosotros tener herramientas que nos permitan atender esas realidades. Y proponemos la gerencia estratégica. ¿Por qué gerencia estratégica? Porque es la forma gerencial que nos va a permitir definitivamente poder ensamblar unas ideas, asociarlo a unos paradigmas y generar un modelo integral de actuación, modelo holístico, como lo vamos a ver en el siguiente módulo, que es gerencia del cambio, un modelo holístico que nos permite tomar decisiones importantes. Entonces, cuando hablamos de gerencia estratégica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es a diferencia de la gestión operacional convencional, en donde todo se hace de forma rutinaria, con implicaciones de corto plazo, con operaciones bien definidas y específicas, haciendo que las cosas funcionen. Estamos hablando de una gerencia estratégica que se maneja en ambientes ambiguos y complejos, que tiene implicaciones a muy largo plazo y a largo plazo, que atañe a toda la organización porque incide completamente en lo que es la filosofía de gestión y hace que las cosas cambien. Entonces, por eso el modelo que pensamos que podemos utilizar es la gestión estratégica. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de gestión estratégica de negocio? En hacerle entender claramente al propietario la diferencia que existe entre operar un negocio y gerenciar un negocio. Bien, debemos tener claro que la cosa no solamente es operar las actividades de la organización, sino que es gerenciar esas actividades con un propósito definido, que en este caso estamos haciendo énfasis sea en la sostenibilidad y en la asunción de que el mundo es complejo. Muy bien, entonces tenemos 7 componentes de esta gerencia estratégica de negocio
que vamos a analizar uno por uno en adelante. El análisis organizacional, la sostenibilidad, la bioética, la inteligencia de mercado, el benchmarking, el economical assessment y el crecimiento colectivo y cooperativo. Muy bien, son 7 principios que vamos a analizar y que vamos a tratar de estudiar de manera de que podamos utilizarlos tranquilamente. Muy bien, empecemos con el análisis organizacional. Hay 6 dimensiones para el análisis de una organización. Debemos tener claro completamente el proyecto de la organización, la estructura organizativa, la integración psicosocial, las condiciones de trabajo, el sistema político y el contexto en el cual se desarrollan esas actividades. Muy bien. Estamos hablando de hacer un análisis, de entender bien la organización, de poder estudiarla a profundidad, de conocerla, cuáles son sus acciones, sus propósitos, sus metas, sus dimensiones, sus operaciones. Entonces hay un enfoque, un esquema que podemos utilizar, que es muy útil, que es el enfoque de las 7 S's. Estamos hablando de conocer la estructura, las estrategias, los sistemas. Estamos hablando de los skills, las habilidades, el staff o el personal y el estilo de operación que tenemos para al final tener los valores compartidos, que es lo que ven ustedes ahí en el centro. Una lámina en inglés porque justamente ese 7S se refiere a las S que tienen que ver con esta estructura interconectada. Muy bien, cuando hablamos de estructura es cuál es la estructura que ejecuta la estrategia o que va a ejecutar las estrategias. Cuando hablamos de la estrategia es cómo se van a resolver los problemas, cómo se resuelven los problemas. El sistema es cómo lo que tenemos instalado, cómo funciona, qué necesitamos para cumplir las estrategias. Cuando hablamos de valores compartidos, se habla de los principios que rigen la organización. Las habilidades, cuáles son las habilidades específicas que se necesitan desarrollar para que la organización funcione y cumpla los objetivos. El estilo se refiere al liderazgo, a las cualidades, a las capacidades culturales y que nos ayuden a lograr los objetivos. Y el staff o el personal se refiere a quiénes son los que están involucrados en las actividades. Entonces, cualquier organización debe tener definido cada uno de estos conceptos o categorías. Debemos conocer plenamente la organización, cómo funciona. Muy bien, aquí lo tenemos en español. El estilo, las habilidades, el personal, la estructura, las estrategias, los sistemas y al final los valores compartidos. Pero voy a regresarme un momento a la lámina para explicarles algo. La estrategia, la estructura y los sistemas están dentro de lo que analizamos en los cursos anteriores, que son las habilidades duras. Aquí son habilidades que debe desarrollar la gerencia, habilidades duras. Y las habilidades, el personal y el estilo son habilidades blandas. Entonces vemos cómo volvemos otra vez al tema del primer curso y debe haber un equilibrio y una interacción importante entre habilidades duras y habilidades blandas. O sea, no es un tema que estudiamos y desechamos, sino que lo reincorporamos aquí a nuestra preparación. Muy bien. Lo importante también es tener claro que existen los llamados espacios caórdicos. ¿Qué es un espacio caórdico? Bueno, resulta que el caos y el orden son efectivamente escenarios contrapuestos son las dos caras de una misma moneda. Sin embargo, hay un espacio de interacción entre el caos y el orden, que es justamente el espacio caórdico, en donde es un espacio de innovación, es un espacio de incertidumbre, donde no sabemos qué va a pasar, pero que debemos estar preparados para
el desenlace final de las actividades, ya sea que las acciones se vayan hacia el lado del caos o se vayan al lado del orden. Entonces hay que vivir permanentemente, el gerente debe vivir permanentemente entre el caos, el orden, a lo diverso, a lo complejo, a toda una posibilidad, ¿verdad? Cuando nosotros este modelo nos inclinamos más hacia el orden, entonces vamos más hacia el control férreo y ese extremo nos lleva a la inmovilidad. Llega un momento en que el control está en extremo que prácticamente las operaciones se hacen inviables. Y del lado contrario, si el caos prevalece, el caos puede derivar a la destrucción. Entonces la idea es que, porque la gente le tiene miedo al caos, pero el caos no es malo, así como los cambios no son malos completamente, el caos no es malo completamente, porque en el rebulicio, como dicen los viejitos, en el rebulicio del caos, nosotros podemos identificar cosas que nos pueden servir. Podemos hacer como se hace en el juego del dominó, cuando empieza que las piezas son completamente revueltas, ¿verdad? Y podemos generar de ese espacio cosas de incertidumbre, pero podemos generar cosas que nos puedan beneficiar. Entonces hay que tener en cuenta, recuerden que este es un curso en el cual estamos proporcionándoles elementos para que ustedes tomen, se enganchen y puedan ahondar en esos temas. Entonces son cosas que el gerente debe saber que existen y que deben en cualquier situación echar mano para poder resolver. Entonces les recomiendo que intenten prepararse un poco más también en esto de el espacio caótico. Muy bien, el segundo elemento, que es uno de los elementos cruciales en este curso, es la sostenibilidad. O sea, es el equilibrio perfecto entre lo social, lo ecológico y lo económico. ¿Okay? Una cosa es sostenible cuando esta triada está en perfecta armonía, y por supuesto en donde las actividades que se hagan sean amigables con los componentes de esta triada. Ok, hablamos entonces de cosas como impacto ambiental, cómo las actividades de la organización impactan positiva o negativamente al ambiente, cómo las actividades de la organización impactan al cambio climático, o sea, me refiero a los conceptos de huella carbónica, o sea, cuántas emisiones de carbono, cuán responsable de emisiones de carbono es la organización, y esas emisiones son directas o indirectas, y son cosas que debemos estudiar porque necesitamos tener claro cuánto es el aporte al problema del cambio climático que hace nuestra organización, para poder entonces resolver y evitar que nuestra organización no sea contribuyente a este cambio climático. Okay. Lo otro es el modelo productivo, o sea, qué modelo productivo tenemos, si es orgánico, si es de bajo insumo, si es biotecnológico. Debemos tener un análisis bien claro y una elección del modelo productivo ideal. El otro elemento que los invito también a que puedan profundizar en él es el concepto del triple bottom line, o sea, la línea triple de base, que es que todas las operaciones de una empresa o de una organización debieran estar conscientes de que tiene que tener beneficio para la gente, ¿verdad? Debe haber utilidades para la sociedad, pero también el beneficiario debe ser el planeta. Y en este contexto de la sostenibilidad es que justamente cabe el paradigma One World, One Future, o sea, un solo mundo, un solo futuro, en el cual tiene un papel importante el paradigma One Health, One Welfare. Todo esto lo estudiamos en el primer módulo instruccional. Entonces, aquí vemos el enlace, cómo es que
una gerencia moderna, una gerencia sostenible, una gerencia compleja, una gerencia estratégica debe incorporar en la organización elementos de este tipo. Muy bien. Recordemos que tenemos solo un mundo y tenemos solo un chance. O sea, no hay forma de devolver la película, de irnos atrás al pasado y cambiar las cosas para que el futuro cambie, ¿no? Si queremos cambiar el futuro y que el futuro no sea tan nefasto como se visualiza, tenemos que empezar a cambiar las cosas que estamos haciendo hoy. Muy bien. Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, acuñó una frase cuando se estaba con la discusión justamente de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Acuñó una frase que quedó como el leitmotiv de esta lucha por la sostenibilidad. La frase decía: no existe plan B porque que no tenemos un planeta B. Hasta ahora todavía ningún organismo espacial del mundo ha podido desarrollar una tecnología o un proceso, un sistema que nos permita irnos de la Tierra y abordar otro mundo para tener una vida que sea sostenible, viable. Se ha pensado en muchas cosas, se ha pensado en la Luna, en una estación espacial, en Marte, todavía se exploran los recursos, pero todavía es un escenario de incertidumbre muy difícil, muy costoso y muy limitado. Por tanto, entonces, no hay un plan B porque no tenemos un planeta B. El plan sigue siendo el plan A, sostenibilidad. Y esa sostenibilidad tiene que estar inmersa en cada una de la mente individual de nosotros, por supuesto, de los gerentes, la organización, las instituciones, los estados, los gobiernos. Ese es el plan A. Muy bien. Y nosotros particularmente recomendamos el enfoque One Welfare, One Health, en donde una sola salud, un solo bienestar, pensando en que la interacción entre la salud y el bienestar de humanos, del resto de los animales no humanos y del ambiente es clave para poder mantener la vida en el planeta. Ok. Asociado a esto está el concepto de la bioética global, tercer elemento de la gerencia estratégica, bioética global. ¿A qué nos referimos? Van Rensselaer Porter, norteamericano, investigador, filósofo, biólogo, planteaba en los años 1970 acerca de los conceptos de bioética, o sea, la ciencia de la supervivencia. ¿Qué pasó? Él lo planteaba inicialmente como un puente hacia el futuro. Era la vinculación necesaria que tenía que haber entre lo científico y lo humanístico para atender entrelace entre ellos y formar puentes que permitiera que la ciencia y la tecnología sirvieran para garantizar un futuro. El problema es que este término, definido como la ciencia que combina el conocimiento biológico con los valores humanos, fue secuestrado por la medicina. Entonces, cuando tradicionalmente se hablaba de bioética, entonces se habla de aborto, de dolor, de sufrimiento, de eutanasia, pero ese no es el concepto original de Van Rensselaer Porter. Entonces, él hizo una corrección inmediata cuando se dio cuenta de eso, del secuestro que hacían las ciencias médicas del término, y planteó: mire, eso no es lo que yo quería decir, entonces vamos a darle un apellido a la bioética, ¿verdad? Y vamos a llamarla bioética global. Y el planteamiento es que la humanidad necesita urgentemente de una sabiduría que proporcione conocimiento y mecanismos para usar ese conocimiento para hacer que el hombre sobreviva y mejora la calidad de vida. Por supuesto, esto es mucho antes del concepto de One Health y de One Welfare. Se planteaba fundamentalmente en el hombre. Sin embargo, ya se asomaba la necesidad de que el ambiente se conservara para poder conservar la vida. Decía Potter: nosotros tenemos una gran necesidad de una ética de la tierra,
una ética para la vida salvaje, una ética para las poblaciones, una ética del consumo, una ética urbana, una ética internacional, una ética geriátrica, y así consecutivamente todas ellas abrazan la ética. O sea, una ética compuesta, una ética completa, compleja, compuesta de las éticas de cada una de las profesiones y todas enfocadas hacia la sostenibilidad y la supervivencia de la vida en el mundo. Entonces, ¿qué necesitamos? Desde el punto de vista organizacional y gerencial, necesitamos contribuir a esta noción de bioética, y eso lo podemos hacer desarrollando autodisciplina, autorregulación, conciencia, autocontrol y por supuesto la base fundamental, una ética y una moral. Entonces, las acciones gerenciales deben estar encaminadas a eso. Hay que recordar que la ética no se enseña, la ética es una decisión, pero nosotros lo que sí podemos enseñarle a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros empleados como gerentes, es enseñarle elementos, poner a disposición elementos, criterios, principios, valores que le permitan tomar decisiones éticas. Si nosotros en nuestra organización planteamos un sistema de formación en valores y ética, y eso lo asociamos con la sostenibilidad a través de los principios de la bioética global, entonces vamos a hacer que cada uno de nuestros empleados, cada uno de los departamentos de la organización, de las divisiones de la organización, esté consciente de que su trabajo diario de alguna manera aporta a la supervivencia de la especie, independientemente si eres contador público, si lo que tienes es una empresa de helado, o si lo que eres es sastre, o si eres gerente de una empresa siderúrgica. O sea, hay que tener en consonancia las actividades de sostenibilidad de la empresa, pero también de conciencia bioética global, para que la cosa funcione, porque si no, son actividades completamente aisladas. Muy bien, hay muchas recomendaciones acerca de cómo se desarrolla esa ética, esa moral, y algunos entendidos han propuesto la idea de retomar códigos de conducta que han sido férreos, importantes, y que han servido mucho, como por ejemplo el código samurái de los samuráis japoneses, ¿verdad? Que establece una serie de principios que delinean lo que es la conducta de este grupo, que era un grupo de élite social dentro del medioevo y la modernidad japonesa. Entonces hay una serie de principios que están: el amor pleno, la cortesía, el valor, la compasión, la sinceridad, el honor, la lealtad, que permite tener una acciones claves, una actividad clave que nos ayuda a tener un buen comportamiento y va a desarrollar una serie de valores que nos va a llevar a una ética. Ok, ese Bushido, como les decía, que es la sabiduría, se ha estado utilizando para los líderes, para formar líderes, formar negocios, y se habla de los 7 valores cruciales que debe tener un líder, que es la integridad, el respeto, la valentía, el valor, la compasión, el honor, la honestidad, la lealtad, que nos van a ayudar a mejorar las actitudes. Paralelamente al sistema samurái también se ha hablado de la utilización del karate, o de los principios del karate, y los 7 cuerpos de conocimiento del karate, para mejorar los proyectos gerenciales. Entonces es la utilización de la moralidad del dojo, el dojo-kun. El dojo es el sitio donde se practica el karate, para poder desarrollar habilidades gerenciales y filosofía gerencial. El dojo-kun de la modalidad Shotokan de karate habla lo siguiente, o plantea lo siguiente: esta es una oración que se recita todos los días al comienzo y al final de las actividades en el dojo. Cuando te incorporas a la actividad física del karate,
que es fundamentalmente una actividad, lo llaman arte marcial, pero en realidad son acciones de defensa personal que van dirigidas al crecimiento personal más que a la actividad de acciones violentas, ¿no? Por eso es que recomiendan muchos psicopedagogos que los niños se inserten en la realización de este deporte, porque les permite desarrollar una disciplina, un autocontrol, una autodisciplina como la que estamos mencionando, importante. Entonces, en el dojo, cuando se empiezan actividades o se termina, se recita esta oración: esforzarse por la perfección del carácter, defender los caminos de la verdad, fomentar el espíritu de esfuerzo, honrar los principios de la cortesía y guardarse contra el valor impetuoso. Una filosofía de vida que perfectamente encaja con los valores gerenciales. Esto pudiera ser, de hecho, las grandes empresas japonesas tienen un kun, una oración que la recitan al llegar en la mañana y que no se aleja mucho de lo que estamos, del carácter de este dojo kun, ¿verdad? Cada empresa genera, basado en su filosofía de gestión, una oración que la hace recitar por sus empleados al empezar y terminar las operaciones, de manera de que esté bien inserto en el consciente y en el subconsciente del personal de las empresas qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que se busca. Muy bien, el cuarto elemento de la gerencia estratégica de negocio es la inteligencia de mercado. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a desarrollar pensamientos estratégicos para manejar e interpretar la información, lograr identificar cuáles son las ventajas competitivas de mis productos, de mi negocio, ventajas y provechos que podemos sacar del mercado, cuáles son las tendencias productivas de otras empresas, cuál es el posicionamiento de los productos de la competencia, cuáles son las tendencias de consumo, qué es lo que la gente necesita, ¿verdad? Cuáles son los mercados en donde podemos posicionarnos tranquilamente, mucho mejor, en cuáles estamos posicionados óptimamente y en cuáles nosotros podíamos potencialmente participar. Lo otro es cuáles elementos de la crisis alimentaria, que quizás es la crisis más grande que existe, en cuál sector de esa crisis alimentaria nosotros podíamos insertarnos, porque cualquier empresa que tenga acciones en la resolución de la crisis alimentaria, directa o indirectamente, tendrá un éxito garantizado, porque todo el mundo necesita alimentos, como lo planteábamos en las charlas anteriores. Ok, el mercado de materias primas, los requisitos y limitaciones y recomendaciones que tenemos, el desempeño de los competidores y cómo nosotros podemos estar inmersos en una competencia leal, productiva con nuestros competidores, y a veces, como lo habíamos planteado en otros elementos de este curso, en hacer alianzas estratégicas inclusive con la competencia. Muy bien, hablamos de que necesitamos en la inteligencia de mercado un pensamiento estratégico, y son habilidades blandas que debemos desarrollar. Debemos estar preparados para anticiparnos a cualquier evento que suceda. Debemos tener pensamiento creativo y pensamiento sistémico, pensamiento crítico, interpretar todos los datos de la información que recabamos, tomar decisiones, alinear la producción y los sistemas a esas decisiones, aprender lo que está sucediendo. Entonces es un pensamiento que debemos desarrollar, y el gerente debe desarrollar definitivamente pensamiento estratégico. Pero recordando de que no hay soluciones únicas, las soluciones universales o las panaceas, las soluciones panaceáceas, eso no existe. Hay una solución para un problema específico y debemos buscar justamente esas soluciones. El ciclo de la inteligencia de mercado se cumple más o menos así. Hay una implementación del conocimiento que proviene del análisis del entorno. Ese entorno evoluciona,
que es el mercado, ¿verdad? Se hace el análisis de mercado, se gestiona el talento y el conocimiento con esa información, se hace una investigación de ese mercado, se desarrollan cuáles son las tendencias, los posicionamientos, como decíamos, se hace el análisis de esa información, se genera un conocimiento para la toma de decisiones que se implementa ese conocimiento. Entonces, es un ciclo completo que debemos estar preparados para atender. Aquí lo podemos ver de otra manera también. Ese proceso de inteligencia, como decíamos, era analizar y determinar los mercados, definir estrategias, negociar con la introducción de productos, la variación de productos, la variación de servicios, adecuarse, como decíamos en el curso anterior, a través de la resiliencia a los nuevos mercados, a las nuevas situaciones, proveer servicios postventa. Ese es un elemento que quizás podemos tocar más adelante, que es no solamente poner a disposición de los clientes el producto, sino que también vaya mucho más allá y que el consumidor o el usuario se sienta atendido posteriormente a la compra del producto o el bien. Y se completa el ciclo cuando esa información que se genera en la realidad, en el proceso, nos sirve para tomar decisiones y hacer cambios y ajustes en nuestra organización y nuestro proceso. Ok, un quinto elemento es el benchmarking, que se fundamenta en la comparación, ¿verdad?, que hacemos en un plano horizontal con otros productos y servicios. El benchmark no es más que la altura que presenta un punto de comparación en un plano horizontal. Se usa como una referencia, como les decíamos. Y por supuesto el benchmarking, es un proceso en donde comparamos productos, servicios y procesos con el propósito de transferir el conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación. Es lo que coloquialmente pudiera decirse el aprovechamiento de la competencia. O sea, nosotros agarramos un producto de nuestra competencia y lo analizamos con inteligencia de mercado. ¿Cuál es su posicionamiento? ¿Dónde está? ¿Qué se vende? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Dónde se vende mejor? Ok, muy bien, llevamos esta información. Definimos que el mejor producto en el mercado, el mejor producto en la competencia puede ser el nuestro, pero puede ser algún otro. Entonces traemos ese producto, nos sentamos y analizamos en un equipo colegiado de trabajo de alta gerencia. Ok, ¿qué hacemos nosotros para parecernos a ese producto? ¿Qué hacemos nosotros para modificar nuestro producto, bien o servicio, para hacerlo posicionar en el nivel que está este otro? ¿Qué no estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué pudiéramos mejorar? ¿Qué pudiéramos utilizar? Eso es justamente el benchmarking. O sea, no es solamente, hay empresas que irracionalmente, indebidamente, se dedican a tratar de minimizar, invisibilizar o inclusive destruir a la competencia. Se ve mucho en lo que llaman el merchandise. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando estás en un mercado, en un abasto, sobre todo de las grandes cadenas, que hay una gente de las empresas, unos empleados de las empresas proveedoras de los productos, tratando de acomodar bien y ajustar la visualización de sus productos y eso. Y muchas veces, indebidamente, sucede, no podemos tapar el sol con un dedo, esas empresas invisibilizan el producto de la competencia. Esa no es la idea. La idea no es invisibilizar a los otros, la idea es visibilizar nuestro producto, bien o servicio, y posicionarlo por valor propio, no tratando de minimizar a los demás. Eso es el benchmarking. Ok, ¿cómo se hace? Es un ciclo también, una actividad permanente que debe hacer, y la gerencia, la alta gerencia debe estar capacitada y preparada para eso. Se planifica, como le decíamos, o sea, se hace una planificación con base a la información que obtenemos. Se recopila más información que nos permita analizarla, establecer unas mejores prácticas de lo que estamos haciendo, hacer unos correctivos, unos ajustes, implementar esos ajustes y estar continuamente analizando ese proceso.
El otro elemento de esta gerencia estratégica de negocios que proponemos, que no son más que los mecanismos para adecuar nuestras organizaciones a una actividad compleja, a un escenario complejo y a un escenario que pueda ser sostenible, es el assessment económico, o economical assessment, ¿verdad? Que es el establecimiento económico, que es un proceso de evaluación también o estimación de la naturaleza, calidad o capacidad productiva. O sea, ya no nos estamos enmarcando como la inteligencia de mercado en el mercado, como el benchmarking en el producto, bien o servicio, sino en el proceso productivo. ¿Cuál es el objetivo? Es aumentar la economía productiva en cuanto a la eficiencia, la eficacia, la efectividad, que habíamos mencionado en el anterior curso, la productividad, el rendimiento, disminuir los costos, los derroches, los desperdicios, la contaminación, el establecimiento de indicadores de desempeño económico. Nos referimos claramente a que nosotros tenemos un producto que está posicionado, que se está vendiendo, pero vemos que la rentabilidad es muy baja. Entonces necesitamos hacer un análisis del proceso íntegro desde el punto de vista económico, porque es posible que nosotros tengamos unos costos elevados, que tengamos unos desperdicios, y esos desperdicios sean a su vez también contaminantes, que no solamente produzcan una pérdida de dinero en recursos de dinero, sino que también produzcan una pérdida de la calidad ambiental y por supuesto una pérdida en el bienestar, no solamente de la colectividad, sino inclusive de nuestros propios empleados. Entonces hay oportunidades en donde nosotros tenemos una producción exitosa y una venta exitosa, pero resulta que hay una contaminación importante a nivel local. Hay un riesgo aumentado de contaminación de nuestros propios empleados. Hay un énfasis tan grande de producción que produce un malestar laboral dentro de los empleados. Entonces es el análisis desde el punto de vista económico de las operaciones, pero no solamente desde el punto de vista mercantil, financiero, sino también cuando hablamos económico puede ser también de la economía de recursos que no solamente son económicos, recursos humanos, recursos del talento humano o de los procesos o de los recursos ambientales. Muy bien, hablamos entonces de una gerencia de alcance o gerencia inteligente, una gerencia de precisión. O sea, el análisis económico nos lleva a tomar decisiones en un tipo particular de la gerencia que es el Smart Management, o sea, la gerencia inteligente o la inteligencia de precisión. Vamos a ver un poquito de dónde viene eso. Esa palabra smart e inteligente en inglés viene de un acrónimo, ¿verdad? Que ya lo vamos a estudiar. Entonces, el análisis económico es un estudio del sistema económico, del proceso productivo, del proceso industrial, que determina si algo está operando efectivamente, o sea, si es eficiente, si es efectivo, si es eficaz. Entonces, es establecer las cosas desde el punto de vista economicista, del sistema económico, el estudio de la industria, el estudio del proceso, de los beneficios, de cómo es el procesamiento óptimo. Y les decía que al igual que con otros elementos gerenciales, esto es un ciclo permanente que debemos preparar y que es establecer cuáles son las responsabilidades claves de cada unidad, de cada protagonista dentro de la organización. Crear objetivos inteligentes, crear las expectativas, las metas, los propósitos, dónde queremos llegar, proveer de recursos y de apoyo a cada una de las unidades para que puedan cumplir estos objetivos, promover una retroalimentación que a su vez propicie el avance y el desarrollo, poder registrar cuáles son los avances, hacer un registro permanente de los avances para poder seguir tomando decisiones, dando retroalimentación, preparar documentos
y registros que nos permitan analizar posteriormente, comunicárselo a los empleados. Todo el mundo debe estar involucrado en esta actividad y hacer una revisión formal del proceso, de los procesos. Entonces, al igual que otras herramientas de las cuales hemos mencionado, son herramientas que el gerente debe manejar. Si se combinan en una intención de este conocimiento complejo, pudiera generarse entonces al final un método, un enfoque, un sistema gerencial particular de nuestra empresa, enriquecido completamente, que nos haga aumentar los niveles de éxito. No solamente, les repito, en términos económicos, sino también en términos de bienestar, de salud, de sostenibilidad para todos. Ok, entonces, estos negocios inteligentes se hablan de negocios que asumen nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones de software, comunicaciones, telemática, nuevos hardware y software, análisis de datos, y yo sumaría el elemento no hard, el elemento soft, el elemento de las habilidades de cada uno de nuestros empleados, nuestros gerentes. Ok, decíamos que SMART, o inteligente en inglés, proviene de un acrónimo. Entonces se habla de medidas que son específicas, o sea, de acciones que son específicas, medibles, logrables, relevantes y medidas en el tiempo. Eso es lo que significa SMART: specific, mesurable, achievable, relevant and time bound. O sea, específico, repito, específico, mesurable, medible, achievable, lograble, relevante y time bound, establecidas en el tiempo. Esa es la idea. ¿Qué es lo que se quiere exactamente hacer? La especificidad. ¿Cómo voy a demostrar yo que esas acciones tienen un efecto positivo o negativo? Es lo medible. Lo alcanzable es que ciertamente las cosas que queramos hacer sean logrables, porque a veces tenemos unas ideas fenómenas con unos objetivos increíbles, pero al final de cuentas son imposibles de alcanzar. Entonces debemos ser bien realistas y bien honestos en cuanto a eso. Relevante: ¿cuál es el impacto real en esos términos económicos, de sostenibilidad, de salud, de bienestar que van a tener esas medidas? Y establecidos en el tiempo, ¿cuál va a ser, cuándo, cuál va a ser la fecha en que yo necesito ver esos logros y el tiempo exacto en que se pueda evidenciar? Y por último, la gerencia estratégica de negocios plantea que el crecimiento que se logre en una organización debe ser definitivamente y necesariamente colectivo y cooperativo. ¿A qué me refiero? A que se debe entender muy bien que el éxito de las organizaciones depende del crecimiento y desarrollo, tanto como del compromiso y la participación de todos sus componentes. O sea que el crecimiento debe ser el crecimiento de todos los componentes, y todos los componentes deben sumar al crecimiento. Eso es lo que se llama el crecimiento cooperativo o participativo. Y lo otro es que es menester entender que existe una interdependencia de los agentes. Por tanto, si la empresa crece, necesariamente tienen que estar creciendo sus empleados. Debe estar creciendo la colectividad que está alrededor de la empresa, de la organización. Debe crecer el usuario o el cliente de los productos y servicios que ofrece la organización. Debe crecer el ambiente. Debe desarrollarse todos al unísono, porque todos colaboran en las actividades diarias. Okay. Eso nos lleva entonces a un elemento también muy importante que deben empezar las organizaciones, que es la responsabilidad social. Se llama también responsabilidad social empresarial, la responsabilidad civil, la responsabilidad de coparticipación, de muchas denominaciones, pero se conoce genéricamente como la responsabilidad social o la responsabilidad social empresarial en el caso de las empresas. Lo que pasa es que ese término secuestra, y entonces organizaciones que no son empresariales, sino que son instituciones del Estado, son organizaciones sin fines de lucro, quedan excluidas, pero todas ellas deben tener una responsabilidad social, una responsabilidad ciudadana, profesional, comunitaria, empresarial, universitaria, gubernamental, como la quieras llamar. Lo cierto es que debe responder necesariamente a lo que decíamos:
Una empresa es exitosa si sus empleados son exitosos, si su colectivo de clientes y usuarios son exitosos, si el entorno donde está ubicada es exitosa y si se provee con éxito de elementos de bienestar, de salud y de sostenibilidad. Ok, ¿qué tenemos para el futuro? Para el futuro tenemos, como decían los Beatles, The Long and Winding Road, un largo y tortuoso camino. No, nada de fácil. Pareciera muy bien aquí, yo conversándolo de esto, tenemos esta herramienta, existe esto, existe el 7S, existe la gerencia estratégica, existe el benchmarking, muy bien, eso pareciera muy fácil, no, pero no podemos tapar el sol con el dedo porque definitivamente el camino por delante es muy tortuoso y es muy largo, pero tenemos definitivamente que empezar a correr, como la película famosa aquella y la frase Run, Forrest, run. Corre, Forrest, run. Hay que correr y tomar las acciones. Por lo pronto, muy feliz día, amigos. Larga vida y prosperidad. Nos esperan muchos retos en la parte gerencial que tenemos que asumir y seguir preparándonos para ello. Muchísimas gracias.